Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera, Análisis Técnico y Criptomonedas al alcance de todos. Bien, a raíz del soft fork o hard fork que va a haber en Ethereum antes del 21 de julio, pues hemos estado revisando un post de democracia descentralizada y el papel de los primeros usuarios dentro de la criptomoneda Agora Tokens, lo que son las Intelligent Decentralized Network iniciativas. Habla básicamente del papel que tienen los creadores de la tecnología en la misma y cuál es, digamos, qué es lo que tienen que establecer. Bien, aquí en este post de lo que básicamente están hablando es del lenguaje Tau, ¿vale? Tau es un lenguaje de programación que básicamente son reglas y lógica, ¿vale? Evidentemente, reglas y lógica encontramos en cualquier aspecto de la vida. Y en este punto van a centrarse, o nos centramos en este post, en lo que es la democracia descentralizada. ¿Vale? ¿Qué es Tau? Bueno, Tau es capaz, ya hemos dicho que es reglas y lógica, y es capaz de formalizar leyes. A su vez, con estas leyes podemos consultar sus consecuencias y verificar la consistencia de las mismas, ¿vale? Y todo esto se hace de una forma descentralizada, ¿vale? Lo que hace Tau que no interacciona directamente con las leyes de realidad, sino que define sus propias leyes. Es una red que es autodefinible y automodificable, ¿vale? Toda la red que conforma Tau se define solo y se modifica solo. Y lo que hace el software de cliente básicamente es un compilador que se descarga el código fuente, código origen de la cadena de bloques y ejecuta ese código, ¿vale? Ese código puede variar ocasionalmente de un bloque a otro, al siguiente, es lógico que varíe, y, y lo más importante de este código son las condiciones para aceptar los siguientes bloques, que es lo importante. Entonces, lo que son las reglas, el protocolo y el comportamiento de la red es el principal factor, o son los principales factores para determinar la evolución de la misma. Pero, lógicamente, dentro de esta evolución lo más importante es el bloque, la primera tarea de esta evolución es el bloque génesis, es definir el famoso bloque génesis. Y la primera tarea de este bloque génesis no es tanto definir las reglas, que es muy importante, las reglas son muy importantes, sino definir cómo pueden cambiarse las reglas, ¿vale? Independientemente de cuáles sean las mismas. ¿Y por qué decimos esto? Decimos esto por lo que está pasando con el hard fork y el soft fork y las consultas que se está haciendo a los usuarios. ¿Vale? Ahí en el Ethereum hay un 97% de usuarios que han dicho que sí al hard fork, con lo cual se ejecutará. Pero claro, todo esto viene, digamos, de los primeros usuarios, o sea, de los creadores de la aplicación. Entonces, de alguna forma, en cierto modo, es una aplicación descentralizada, entre comillas, porque los primeros usuarios son los que están provocando este hard fork, digamos, para recuperar estos Ethereum que se aprovecharon de la debilidad de DAO, ¿vale? Y aquí, en este caso, en Agoras decimos, oye, tenemos que definir muy bien cómo podemos cambiar las reglas, independientemente de qué reglas tengamos. Porque si cambiamos las reglas según nos apetezca, pues ya la cosa, el lenguaje ya no es tan interesante. ¿Ok? Bien, entonces, lo siguiente es que Tau, la lógica y la infraestructura de Tau permiten separación por contextos, que estos contextos serían como las aplicaciones descentralizadas, los DAO o las organizaciones descentralizadas. Aquí serían los contextos, ¿vale?
el contexto sería un... ¿Qué es un contexto? Un contexto es el conjunto de reglas que aplican solamente a un grupo de participantes que están suscritos a este contexto, ¿vale? Este contexto viene del lenguaje RDF, ¿vale? Que es un lenguaje, digamos, natural. El lenguaje, ya hemos hablado antes de lo mismo, en otros vídeos hemos hablado de este tipo de lenguaje. Y el Tao, el lenguaje Tao está formado por sujeto, verbo, predicado, objeto y contexto. Entonces, cada conjunto de sujeto, verbo y objeto aplica un determinado contexto. Lógicamente, se pueden reutilizar cosas de un contexto y hacerlo para otro, ¿no? Aquí vemos que tenemos el sujeto de un contexto 1, el predicado de un contexto 2, el verbo del contexto 3. Y estos serían los DAO, ¿vale? Los contextos los vamos a asimilar a los DAOs, a las organizaciones descentralizadas, aplicaciones descentralizadas. Bien, todos estos contextos cuelgan de la cadena raíz de Agora Tokens, como digamos que las cadenas laterales cuelgan del bloque del bloque de bitcoins, y como DAO cuelga de Ethereum. Entonces tiene que estar muy bien definido el génesis para que luego este tipo de contextos no tengan problemas. Entonces, vale, podemos implementar una aplicación descentralizada sin necesidad de que tenga mineros dedicados y nada parecido. ¿Okay? Entonces, cada contexto puede tener sus propias reglas personalizadas y digamos, el bloque raíz o la cadena raíz no tiene por qué intervenir en estos contextos. Solamente tiene que definir, es muy importante, solamente tiene que definir las reglas para que todos los contextos existan. Con lo cual, tiene que estar muy bien hecho, ¿vale? Tau tiene que estar muy bien hecho, tiene que ser incluso independiente de los primeros usuarios, o sea, de sus creadores, y permitir que estos contextos se creen sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, la tarea de estos creadores no es tanto definir las reglas, como hemos dicho antes, sino definir cómo y cuándo estas reglas se pueden cambiar. Y luego ya el proceso que sigan las reglas, evidentemente, es el que sea. O sea, es decir, no nos centremos que un bloque tiene 25, o que un bloque tiene 50, o que un bloque tiene 100. O sea, lo importante es qué requisitos se necesitan para cambiar cualquier cosa. Entonces, no me puedo inventar un hard fork, luego un soft fork. No, tengo que ceñirme al contexto definido dentro del bloque Génesis, y por eso estamos hablando de una democracia descentralizada, ¿vale? El papel de los desarrolladores será muy importante también, evidentemente, en los procesos posteriores a la Génesis, pero no tendrán un papel principal. O sea, su papel principal está en la creación. Una vez que se crea y se definen las reglas, perfecto. A partir de ahí serán activos, como podremos ser activos otro tipo de usuarios, pero no tendrán ningún punto más que el resto. En Ethereum estamos viendo que esto no está pasando, ¿vale? Entonces, esta democracia descentralizada, pues esto puede servir para cualquier cosa, ¿vale? Puede servir desde se puede hacer un pequeño club, puede ser una aplicación descentralizada, un contexto Tau, o incluso un contexto Tau puede ser las leyes de un país. Si está bien definido, si ese proceso si ese proceso de cambio de leyes está bien definido, podemos tener en el contexto podemos definir lo que queramos, ¿vale?
desde las leyes de un club social, un grupo de amigos, hasta las leyes de un Estado-nación. Entonces no hay ningún tipo de restricción, ¿vale? Evidentemente la tarea que viene es una tarea bastante ardua, es una tarea que ya lleva bastante tiempo desarrollándose y no podemos perder de lado que la importancia de estas tareas de bootstrapping, de inicio de una democracia descentralizada, y lo que es la definición de una constitución, ¿vale? O sea, de unas reglas para los cambios. Bien. Y la última cosa que hay que hacer como promotores del sistema es promover las reglas por nosotros mismos. Una vez que tengamos definido cómo cambiar las reglas, evidentemente hay que hacerlas. Hay que hacer una primera versión de las reglas, ¿vale? No es... A ver, esta primera definición de las reglas no debe ser la principal ocupación de los usuarios, sino que es una de los primeros usuarios. Es un proceso mucho más largo, ¿vale? La principal la principal necesidad de estos primeros usuarios es definir cómo cambian las reglas de la cadena de bloques, ¿vale? Lo que es, y sobre todo de la cadena principal, de la cadena de bloques de Agoras de Tau Chain, ¿vale? Cómo cambiar la Tau Chain Rules. No solamente en los detalles técnicos, el máximo tamaño de bloque, qué ocurre. No solamente, claro, evidentemente lo que dice, oye, no solamente tengo que definir un máximo tamaño de bloque, sino qué ocurre si cambio el tamaño de bloque y cómo cambian las reglas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pretensión? La pretensión es que Tau, lo que es Tau Chain, Tau como lenguaje y Tau Chain como cadena de bloques asociada a ese lenguaje, pues se convierta en algo no solamente económico, sino también moral, ¿vale? O sea, que tenga moralidad, tenga código y tenga conocimiento. A ver, lo cierto es que estos artículos son relativamente enrevesados, ¿vale? Pero sí que ya nos anticipa posibles problemas que podamos tener con nuestra criptomoneda y con Tau como lenguaje de programación y Tau como cadena asociada a dicho lenguaje, que es que las reglas tienen que tener un contexto en el cual se puedan cambiar, y ese contexto tiene que estar claramente definido. O sea, no podemos cambiar los contextos cuando queramos, y a su vez esas reglas tienen que permitir aplicaciones descentralizadas. Es decir, tenemos el lenguaje y la cadena principal tiene que permitir que todo viva, tiene que dar las condiciones para que todo viva a su alrededor, y tiene que también dar las condiciones para cambiar, independientemente del papel de sus creadores. Sus creadores contribuirán al desarrollo del mismo, pero no condicionarán el desarrollo del mismo, cosa que sí que estamos viendo en lenguajes como Ethereum, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de DAO. Bueno, y hasta aquí este vídeo dedicado a IDNI Agoras y a Tau y a la democracia descentralizada y al papel de los primeros usuarios. Un abrazo y hasta siempre.